Está comenzando Info Extra. Este programa lo dedicamos al doctor Pablo Núñez, por supuesto al general Juan Domingo Perón, hoy estamos celebrando su natalicio, y a Héctor Timerman, mártir del criminalismo macrista y de todos sus secuaces. Hoy tenemos un programa de lujo, atendiendo a la urgencia por la que está pasando el país, que parece que muchos políticos no se han enterado, muchos funcionarios no se han enterado, de aquellos que Cristina llegó a decir que se tenían que buscar otro laburo, ¿verdad? Hace unos días se pagó una fortuna al Fondo Monetario Internacional. Y entre los invitados de hoy, que está el doctor Eduardo Barcesat, está el arquitecto Julio De Vido, y ahora lo tengo acá al economista Horacio Robelli. Horacio, ¿qué tenemos que hacer para recuperar la soberanía económica? Mirá, hay varias soberanías que hemos perdido. La soberanía monetaria. Es obvio que cuando se apuesta el dólar y se gana con el dólar, se pierde soberanía monetaria. La soberanía fiscal. La Argentina tiene un déficit fiscal estructural por el pago de la deuda, porque no es que nosotros hacemos obra pública o financiamos mal la educación, con la salud sí por el tema de COVID, pero se pierde la soberanía fiscal. Y se pierde la soberanía sobre los precios, sobre el control que tiene que tener el Estado sobre los precios. Nosotros teníamos una excelente ley, que era la ley 20.680, que era la ley de abastecimiento, del año 1974, que garantizaba alimentos y demás elementos vitales para una familia a un precio módico, había cierto control de poder. Con todas estas cosas se fueron perdiendo en esta vorágine del liberalismo, primero con la dictadura militar, después con el... Yo vengo del radicalismo, o sea que voy a rescatar la figura de Bernardo Greenfield, que trató de hacer una política económica nacional y popular en diciembre de 1983 hasta en febrero de 1985, que lo echa al concilio. Y al concilio lo echa el 19 de febrero porque el día anterior don Bernardo Greenfield le había echado al representante del Fondo Monetario Internacional, a Joaquín Ferrán, del Ministerio Económico. Entonces, ante esa actitud digna de... Tal vez no en la forma, porque le echó a los gritos, pero más allá de la forma, esa actitud digna de Bernardo Greenfield, presionado por el Fondo Monetario Internacional, quería que reconociera toda la deuda que se había tomado durante la dictadura militar, que por supuesto benefició a estas empresas, que son las grandes empresas teóricamente nacionales, en realidad son locales, porque nacionales tienen poco, como es el caso del Grupo Techín, como es el caso del Grupo MAP, el Grupo Sogma, Sociedad Macri, como es el caso de Portabat, hoy lo decidí de Portabat, el caso de Pagani, el caso de Pérez Compán, bueno, todas las grandes empresas que se fortalecieron endeudándose en el exterior y que después le traspasaron esa deuda al Estado argentino. Esto es lo que el doctor Bernardo Greenfield se negó a avalar y por eso le echó al representante del fondo cuando el representante del fondo quería que le reconociera toda la deuda. Salvando los años y la distancia, se vuelve a repetir ahora la misma historia, exactamente la misma historia. Nosotros nos encontramos con el gobierno de Macri, endeudó al país en más de 100.000 millones de dólares. Más de 100.000 millones de dólares. 24.000 utilizó para pagar deuda vieja, cambió deuda nueva por deuda vieja. Pero 86.200 millones de dólares se vendieron alegremente en el mercado argentino. Hubo 7 millones de compradores, hubo quienes compraron $100, $200, pero hubo quienes compraron millones. Las 100 primeras empresas en el año desde diciembre del 2015 hasta diciembre del 2019, los 4 años de la gestión de Cambiemos, es una investigación que hizo el Banco Central de la República Argentina, que es fácil porque los bancos tienen obligación de registrar todas las operaciones con previamente de dólar.
Entonces, con nombre y apellido, las 100 primeras empresas jugaron 24.679 millones de dólares. 24.679 millones de dólares. Una barbaridad. O sea, $1 millón de plata, 24.679 millones de dólares, es una fortuna. Estos jugaron 100 empresas. Las dos primeras que jugaron, no lo hizo el informe del Banco Central dando los nombres, pero sí hubo una nota que publicó Horacio Balbisky en el Cohete de la Luna del 24 de marzo del 2020, que se llama Los Cine Matrix, y demuestra, está por supuesto Magneto, Techin, Blaquier de Ledesma, Pagani Arcos, Hidrovía, están todos, pero los 100 primeros compradores, los dos primeros son Telefónica Argentina, que es Telefónica de España, y Pampa Energía. Telefónica Argentina compró más de 1.200 millones de dólares, para ser exacto, 1.202 millones de dólares. Y Pampa Energía, 903 millones de dólares. Ninguna de esas dos empresas, ni ninguna de las otras 98 restantes, declararon impuesto a la ganancia y pagaron impuesto a la ganancia, declararon ganancia y pagaron impuesto a la ganancia por la mitad de la suma que compraron. Claramente una contabilidad de negro que la administración federal de ingresos públicos tendría que investigar. ¿Qué pasó? Hay un manto de silencio. Apenas se inauguraron las sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández llamó al Banco Central que le diera eso. El año posterior, el 1 de septiembre, el 1 de marzo del 2021, dijo que había que castigar a los funcionarios responsables de haber dado esta deuda sin haber tomado los recaudos del caso. Recordemos que si bien era cierto que era legal comprar dólares, lo que es ilegal es la contabilidad paralela. Y lo que es ilegal es que hay una ley de lavado de activos, una ley anterior del año 2000, que exige a los bancos que tienen que mostrar la procedencia de los fondos. Si ellos no declararon ganancia, ni Pampa Energía, ni Telefónica Argentina, por esa suma, ¿cómo hicieron para comprar esa suma? Ahora la pregunta es, ¿por qué no se los investiga? ¿Por qué este manto de olvido sobre estas empresas que fueron plata? Porque recordémonos, entraron al país 86.200 millones de dólares, y no es que no se hizo una casa, no se puso un ladrillo, no se hizo nada de nada, o sea, esa plata cuando se fue. La prueba evidente fue cuando el Fondo Monetario Internacional le dio los 45.400 millones de dólares que le dio al gobierno de Macri, los aviones que traían de Washington los dólares a la semana siguiente volvían a salir. Nosotros veíamos los camiones de empresas de seguridad amarillo, volvían a salir con esos mismos dólares, pero ahora a nombre de personas que los ponían en sus cuentas numeradas en el exterior. Entonces tenemos un país pobre, injustamente pobre, y una minoría que se enriqueció en este caso con la fuga de capitales. Repetimos, 86.200 millones de dólares de las primeras 100 empresas, 24.679 millones de dólares, 24.679 millones de dólares, y ninguna de ellas puede mostrar ganancias para comprar esa cantidad de dólares. Tendría que ser, claramente, si se hubiera aplicado la ley en ese momento se llamaba la ley de subversión económica, hubieran sido castigados duramente por defraudación fiscal y por haber hecho uso y abuso del mercado de cambio. Esta situación no prosperó, pese a que el gobierno amenazó con hacerlo, no prosperó, y ahora el gobierno dice que está acelerando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ese acuerdo se haría en el mes que viene, y en el mientras se investigó la deuda que se originó con el Fondo Monetario Internacional y con los otros acreedores. No sabemos a dónde fue esa deuda, quién la llevaron. No se toma ninguna medida con las que sabemos que se lo llevaron y no pagaron impuestos, y sin embargo pretenden que el pueblo argentino acepte esa totalidad de deuda. Eso es pérdida de soberanía. Muy bien, Robeli, te agradezco mucho porque has sido fantásticamente claro y en un pocos minutos pusiste todo adentro del horno, ¿no? Estamos en contacto con el doctor Eduardo Barcesat y con el arquitecto Julio De Vido. Aquí en Argentina se está hablando últimamente de la correlación de fuerza. Parece que en la militancia aprenden una palabrita, una frase y la utilizan en cualquier momento. Arquitecto Julio De Vido, ¿cómo encaró Néstor Kirchner la correlación de fuerzas que evidentemente no tenía porque asumió con un 22% de los votos, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. En principio, la única correlación de fuerza que él medía era el voto popular, que lo había de alguna manera, más allá de el evento del retiro de Menem de la PASO,
del balotaje, que hubiera significado que Néstor hubiera tenido un 75% de los votos, con el convencimiento de lo que tenía que hacer y de lo que había comprometido llevar adelante. La única correlación de fuerzas que hay es la que se presenta, digamos, la política, si todos la comparan con estrategia militar, es decir, cuál es el despliegue de tu fuerza, qué ostentación de fuerza hace el enemigo, y bueno, cuando el enemigo ostenta su máximo poderío, vos tenés que combatir, no hay forma de replegarse. A mí me parece que este gobierno, desde el 11 de diciembre de 2019 en adelante, ante la ostentación de fuerza absoluta que hace el enemigo, encabezado por el teniente general Mañeto, siempre se repliega. Y así estamos. Fíjate vos que ayer hicieron un acto popular en la cancha de Nueva Chicago, más allá de la valoración que tenga yo del movimiento Evita y del acto en sí misma, parece que el presidente fuera un ocupa, le clausuran la cancha a Chicago, cuando ellos bancaron todas las movilizaciones que hubo durante la pandemia contra el tema del aislamiento, que todos los países del mundo lo aplicaban, tanto que ellos hablan del mundo. Entonces realmente creo que la única correlación de fuerzas que hay es en el Congreso, en los votos que tenés o las manos que tenés para llevar adelante una batalla legislativa, como la del otro día, que la oposición no quiso dar, porque está esperando justamente tener una correlación de fuerzas diferente a partir del 10 de diciembre. Que si se repitiera el resultado electoral del 12 de septiembre, sería muy grave para la institucionalidad, no tanto para el debate ideológico que se va a seguir dando en el marco de las convicciones de lo que lo estamos dando, unos en un campo y con una posición y otros en otro campo y con otra. Pero no hay otra correlación de fuerza aquí en el Parlamento. Todo lo demás son presiones de los lobbies a los que hay que resistir, hay que enfrentar y hay que combatir. Y parece que para el presidente es más fuerte el peso de las cacerolas de Barrio Norte que la demanda del pueblo por un plato de comida. Y acá me gustaría preguntarle al doctor Barcesat, no está el doctor todavía, bueno, y a ver, Julio, ¿qué se ha perdido de aquella fabulosa proyección de potencia de Argentina con tu los proyectos de ciencia aplicada, no me salía la palabra. ¿Cómo hacemos para continuar con esto? ¿Qué se perdió? ¿Qué falta? ¿Qué hay que reforzar? Y viste, está el famoso dicho popular, que el movimiento se demuestra andando. Hay que ponerlos en marcha, hay que poner los fondos que sean necesarios, y eso van a generar la fuente de trabajo genuina que nuestra ideología demanda. Es decir, yo veo con buenos ojos la ley el proyecto de ley para transformar los planes en puestos de trabajo efectivos. Lo que tengo mis dudas es que esto se resuelva por un proyecto de ley si no hay voluntad política de resolverlo, y cuando los lobbies empresariales no quieren tomar más gente, todo lo contrario, quieren generar más procesos de automatización, y lo estamos viendo últimamente en las cajas de los supermercados, en donde algunas cajas la gente puede pagar con tarjeta, es como que se autofactura, o sea, se elimina el cajero. ¿En qué sentido tiene? ¿Qué sentido político tendría poner en vigencia una ley cuando los grandes grupos empresarios, a los que en muchos casos se los trata de amigos, están dando una pelea en sentido contrario? A mí me da la sensación que desde los arrepentidos de la causa de los cuadernos en adelante, el movimiento nacional y popular tiene que tener una actitud muy diferente en el combate o en la resistencia a la presión de los grandes lobbies, ¿no? Voy a dejar una pregunta en el aire para los dos, para Robel y para el arquitecto Julio De Vido. Ahora salieron a la luz los papers de Pandora, ¿no? Pandora. Que curiosamente no aparece ningún empresario norteamericano vinculado con los Pandora. Ellos parece que son impolutos.
Pero hay una realidad que nos deja esta cuestión, ¿no? Argentina está en el puesto 32, 33 en el tema de cantidad de habitantes, pero somos terceros en el escondite de dinero en el exterior en estas cuevas fiscales. No habla muy mal del empresariado argentino porque evidentemente, por ejemplo, para compararnos con Brasil, ellos son 4 veces menos en las cuevas fiscales y son 5 veces más que nosotros en cantidad de habitantes. O sea, somos un desastre como sociedad a ojos vistas de lo que hacen nuestros empresarios, ¿verdad? Pero esto me lo contestan después de un corte. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. ¿Les parece bien? ¿Cómo no? No se muevan. Es un cortecito rápido y enseguida retomamos con más info extra. Bien, aquí estamos nuevamente en la alegre redacción, como decían los muchachos de la revista Dislocada. Dejé una pregunta en el aire y Robeli me quiere contestar. Bueno, muchas gracias. Sí, tanto lo de la llamada caja de Pandora, por la mitología griega, que esa caja de Pandora se obtenía, salían los demonios, se obtenía de todo. Bueno, es verdad, el Estado argentino no fiscaliza, el Estado se endeuda. Miren, el procedimiento es perverso, porque el Estado es el que se endeuda. Pero después el Estado, como paga sus deudas en pesos, a los jubilados y pensiones le pagan en pesos, a la Fuerza Armada le pagan en pesos, las licitaciones y contratos se hacen en pesos, lo único que paga en dólares son las deudas externas. Como el grueso del gasto se hace en pesos, le vende esos dólares al Banco Central. El Banco Central recibe esos dólares y esos dólares, el Banco Central, en vez de guardarlo, porque esto era lo que hacía antes de la reforma financiera de 1977, pero con la reforma de 1977 el Banco Central funciona como banco de bancos y le vende a los demás bancos esos dólares que son deuda del Estado Nacional. O sea, es un dólar que es el Estado Nacional y ahora después no controla más dónde fue ese dólar, porque se ve que era, bueno, ese dólar se lo vendió para importar máquinas, equipos, insumos que necesitamos. No se controla. Todos tienen derecho a tener dólares, entonces se compra esos dólares y esos dólares lo fugan, lo hemos visto. Recién contamos el caso de los camiones de color amarillo que se iban a la vista de todos, llevándose los dólares a los aviones para que vayan a Suiza, a las Islas Vírgenes, a Delaware en Estados Unidos. O sea, todos los paraísos fiscales, nadie fiscaliza nada. Esto es lo realmente inaudito, esto es lo realmente perverso del asunto. La Argentina se endeuda, el Estado queda endeudado, la deuda la paga el pueblo y la fugan una minoría de personas. Tal es así, haciendo la comparación que dijiste vos, Enrique, nosotros somos solamente el 0,3% del PBI mundial, 0,3%. 0,3% del PBI mundial, la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo. Bueno, la Argentina, entre las 2.000 personas más ricas del mundo, tiene 50 familias. Un país que tiene 40,7% de pobreza tiene 50 familias entre las personas más ricas del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Obviamente, la fuga de capitales es el deporte preferido de la clase dominante en la Argentina. Sí, y se le echa la culpa del problema de Argentina a los que tienen un plan social o alguna cosa por el estilo. ¿Qué opina usted, arquitecto Devido? De Robeli me parece casi una falta de respeto, pero voy a dar mi opinión porque tengo un enorme respeto por Robeli, me parece un economista del campo nacional y popular, junto con Felet y Amado en algún sentido también, de los que no abundan. Lo que te quiero decir es que en principio creo que los usos y costumbres de la burguesía y las clases altas argentinas devienen de la costumbre impuesta después del Tratado de Roca-Roussillon en el año 30, en todo el criterio de financiarización de las empresas inglesas que se radicaron fundamentalmente a explotar el transporte de los recursos que ellos necesitaban para alimentar a sus pueblos, sobre todo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera ya había
la gran cantidad de lana con la que se hacían los uniformes y demás venía de Argentina. De hecho, esa estructura de negocio estaba no tan ubicada en la Pampa Húmeda, sino en la Patagonia. Bueno, esas empresas obviamente facturaban y remitían sus ganancias al exterior. Bueno, esa costumbre, digamos, todo el establishment técnico, lo que Portelli habla en la teoría de los bloques históricos, derivado de las teorías políticas de Gramsci, la superestructura, es decir, todos los Duhovne, los Toto Caputo, todos esos tipos están formados en aquella cultura. La superestructura de la clase dominante tiene la cultura de hacer la diferencia en la Argentina y fugarla inmediatamente. Y para eso utilizan distintos mecanismos financieros que el propio Estado les ofrece. Si vamos al caso de esta famosa ley de promoción de la agroindustria o la de hidrocarburos, va a proponer sistemas de subsidios indirectos a través de eliminaciones de cargas impositivas. Entonces, siempre se trabaja en el sentido de permitir la fuga. El caso de las retenciones, si la aduana funcionara como corresponde y no hubiera, digamos, contrabando de mercaderías, tanto de importación como de exportación, no harían falta que hubiera retenciones. Y obviamente, si se atacara el problema central, que alguna vez lo hemos hablado con Horacio, con Robelli, es el famoso tema del comercio exterior. El ingreso de las divisas, vos fijate que lo primero que hace el general Perón en los 5 años que van del 45 o los 4 al 49, es nacionalizar el Banco Central, la banca y el comercio exterior, porque es la única manera de generar un proceso virtuoso de redistribución del ingreso, que es lo que no sucede hoy en la Argentina con fabulosas cantidades de concentración, como el caso de las 50 familias de las que habla Horacio. De todas maneras, yo honestamente no creo que 400.000 millones de dólares, que es lo que dicen que tienen en el exterior, no estas 50 familias, sino un universo mucho más grande de argentinos de alta burguesía y oligarquía, digamos, no creo que sea la quinta fuga en el mundo. Lo que pasa, como vos bien decías, Enrique, esto se origina hay intereses que pujan para mostrar la caja de Pandora, los Panama Papers, o el propio Lavallato. ¿El Lavallato dónde tiene su origen? En las grandes empresas constructoras norteamericanas que querían voltear la gran influencia, el crecimiento y el desarrollo que había tenido el grupo Odebrecht en Brasil y su presencia en el mundo, lo cual no estoy haciendo una cualificación de sus virtudes morales o de transparencia, como tampoco las hago de las empresas norteamericanas. Creo de que, no sé si seremos los quintos, sé que es muy importante, es casi un Producto Bruto Interno, la fuga, y el albergue de esos recursos fuera de los tesoros de los bancos argentinos, tanto sean los públicos como los privados, y fundamentalmente fuera del manejo de la administración del comercio exterior, que es la administración de la riqueza nacional, ni más ni menos que eso. Los excedentes exportables, que son en plata, es lo que sobra, lo que no comemos, lo que no consumimos en la Argentina, o sea, es la riqueza nacional. Eso es de 20.000 o 200.000 productores o de 46 millones de argentinos que tienen derechos y obligaciones en relación a más que nada derechos a su participación en el reparto de la riqueza. Bueno, lo que decía el arquitecto Julio De Vido recién tiene relación con el descuido aduanero, tal vez por el hecho de que no tenemos puertos, viva la Pepa. Y lo manejan 8 empresas transnacionales el comercio exterior, claro, que son las que manejan la riqueza nacional, ni más ni menos que eso. Y así llega la droga, las toneladas de droga que llegan a Europa, sin que nuestra aduana se dé cuenta que salieron de acá del puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, o la que sale, lo mismo lo que entra que lo que sale, digamos. En definitiva, la falta de presencia del Estado en el comercio exterior, la ausencia y la debilidad demostrada centralmente en lo que fue el caso de Vicentín.
Es un presidente que anuncia una expropiación y a los 20 días dice que pensaba que le iban a aplaudir porque 4 sinvergüenzas se movilizaron en Reconquista, en Santa Fe. Me parece que es demasiado grave el fallo, la ausencia de la autoridad, y como te reiteraba yo anteriormente, vos fijate que el presidente ayer hace un acto con un sector que uno puede coincidir o no, pero es el presidente de la República y le clausuran la cancha. Es decir, cuando a esta altura del partido el domingo, todas las canchas de fútbol tuvieron exceso sobre los protocolos. Me parece realmente una falta de autoridad presidencial y evidentemente una falta de presencia del Ejecutivo Nacional en esta suerte de poligriega que es la cava, ¿no? Bueno, quiero decirle a la televidencia que lamentablemente hemos tenido dificultad para encontrarnos con el doctor Barcesat, que estaba, pero no sé si es problema de señal o qué, no hemos podido dialogar con él. A mí me hubiera mucho gustado que fuera él quien dijera, pero creo que no podemos pasar el programa sin la pregunta que yo le quería hacer al doctor Barcesat, y es si este pronunciamiento de la legislatura porteña de decidir que ellos se pueden arrogar la pleitesía de tomar cualquier causa nacional y pasar a decidir sobre ella, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Me preguntaba a mí o Horacio? Adelante, arquitecto, adelante. Mirá, lo que yo pienso es que es lo que te estaba diciendo antes. La falta de presencia política y de poder político del gobierno federal en la cava. Esto claramente, esta debilidad hace posible que estas barbaridades inconstitucionales se pronuncien. No hace falta ser un experto en derecho constitucional para darse cuenta que hay una invasión de un poder de un Estado, si se quiere, no me gusta el término, pero subnacional, porque además Estados subnacionales en la Argentina son las provincias. La cava no es una provincia, no es un Estado federal en plenitud de derechos, es producto la cava de una guerra civil que perdió, digamos, que ganó Urquiza y la entregó en la mesa de negociaciones en Pavón, y que es una herencia que luego consolidó Bartolomé Mitre, y que es uno de los castigos, uno de los flagelos más grandes que tiene este país, que es no el porteño, yo soy porteño de última, sino el porteñismo, ¿no? Eso es una de las lacras más lesivas a la soberanía nacional que ella no puede haber. Y creo que ese esperpento, esa mojigatería del Tribunal Superior de Justicia de un Estado menos que un Estado subnacional, me parece que, y sin que haya habido una respuesta política concreta, entre ellas que nuestros legisladores nacionales amenacen con la intervención del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, por lo menos decirlo, aunque no esté en las manos, por lo menos decir aquí estamos. Es una barbaridad, es una cosa que es intolerable, la pasividad con las que se transcurren estas cosas, como lo que hablábamos antes de Vicentín, la clausura de la cancha de Nueva Chicago, y te reitero, no soy un adherente ni un fervoroso seguidor del movimiento Evita, pero es una barbaridad hacer esta demostración de poder que se hace ante el vacío de poder de otro poder del Estado, que es el Ejecutivo Nacional. Si no se demuestra que hay autoridad, que hay presencia, la caída en la imagen del presidente, la caída de la gobernabilidad y demás se va a pronunciar. Me parece, inclusive, si vos te pones a pensar, ha habido en días recientes un cambio de gabinete, y como algunas cosas que sucedieron ayer, entre ellas ese mismo acto en términos políticos, se contradice con las figuras que sugirió en su momento la presidenta para hacer un cambio de gabinete que oxigene y fortalezca al Poder Ejecutivo en relación al próximo evento electoral del 14 de noviembre. Sí, digamos que... Debilidad, digamos, inflexión, sumisión ante poderes que
en realidad no sé si tienen más poder que uno, simplemente que si uno no da la pelea no sabe cuál es la fuerza que uno tiene para enfrentar las cosas. Sí, digamos que con el cambio de gabinete, la presidencia cambió 6 por media docena, ¿no? Es decir, hizo un giro de 360 grados y políticamente quedó en el mismo lugar. Ahora, ¿no es un acto de sedición esto de que un municipio... No, y sobre todo para beneficiar los intereses de un particular, como el expresidente Macri? Claramente es una especie de lawfare invertido. Se hace para zafarlo de haber escuchado a las víctimas del Ara Belgrano, para zafarlo del propio accidente del Belgrano, de la autopista del Sol, del tema de los parques eólicos, de toda la cantidad de delitos que cometieron esta banda de sinvergüenza que gobernaron al país del 2015 al 2019. Claramente, no es una cuestión de interpretación jurídica, no, es para zafar a una banda de delincuentes. Eso sí que es una asociación ilícita. En el 2018, la IGJ de Jujuy dijo que los balances de la Tupac estaban todos correctos. Milagro Sala continúa presa. Y hablando de presidiarios, y hablando de víctimas, como mencionamos a Héctor Timerman, por ejemplo, que tuvieron la canallada de interrumpirle el tratamiento de cáncer por una cosa que era absolutamente injusta, ¿verdad? Tenemos unos pocos minutos, me gustaría que entráramos en el terreno de los presos políticos, otro déficit de este gobierno, en el cual el presidente llegó a decir que eran presos arbitrarios, ¿no? Es realmente vergonzoso, más vale hacer mutis por el foro, no decir nada, que decir una cosa por el estilo. ¿Cómo está la situación de los presos políticos en este momento, arquitecto? Y es muy grave la situación. Hay un montón de presos políticos de la provincia de Buenos Aires, producto del lawfare y digamos, impuestos por el procurador Conte Grande. Eso no se habla, no se dice nada. Ricardo Jaime hace 6 años que está con prisión preventiva, no tiene ninguna causa con fallo definitivo. Si fuera tan malo y tan delincuente como dicen o como imputan, ya por lo menos tendría que tener una condena firme. Ninguna condena tiene firme. Y te diría que si tomamos cualquiera de las causas, la peor de las imputaciones que le hacen, con el cumplimiento de 2/3 de la pena ya estaría cumplida una pena de casi 8 o 9 años de cárcel, que es casi un delito de homicidio. Y no, se le murieron 2 hermanos y no los pudo ir a ver. Tiene su mamá de 90 y pico de años y está sola porque los otros 2 hermanos se murieron. Entonces yo honestamente tengo un enorme respeto por Héctor Timerman. Y creo que fue un hecho muy injusto lo que tuvo que sufrir. Pero no me gusta hablar de unos sí y de otros no, claro, porque entonces somos funcionarios a los perseguidores. Hay muchos más, y Milagro Sota es una de ellas. Todos nosotros estamos con las causas abiertas, pero digo la propia vicepresidenta. Y bueno, así estamos. Lo que pasa es que, mira, yo ayer veía, y quiero hacer un homenaje a Jorge Scocia. Iba a poner un Twitter en algún momento, pero vi tanta gente que le hizo daño, tanta gente que no lo valoró cuando fue funcionario. Inclusive su salida del gobierno de Cristina fue muy dura. Yo hablaba mucho con él, era confidente de él. Y por eso preferí no poner nada, porque es revolver situaciones indignas. ¿Sabés qué pasa? Falta sinceridad, hay mucha hipocresía en el denominado progresismo, y eso de santificar a uno y no mencionar a otros es como legitimar el martirio que están sufriendo. Y yo no me voy a prestar a eso. No, y sobre todo, creo que si Héctor estuviera vivo y viviera en una situación como esta, haría lo mismo que yo. Te digo porque lo conozco, y lo conocí. En profundidad era un hombre de bien, un tipo 10 puntos. Pero mucha gente ha sufrido mucho. Mira Esteche,
Los otros acusados, imputados, en el caso de esta vergonzosa causa del memorándum con Irán, este mismo había sido preso durante la época del kirchnerismo, injustamente, también, y tuve 2 años con él detenido, y él estuvo 1 año y pico más, sin ninguna razón aparente, y él también sufrió, su familia sufrió, no pudo ir al primer día de clase de su hijo más chico, yo viví con él, todos hemos sufrido pérdidas y situaciones irreparables con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras esposas, con nuestras madres y nuestros padres, los que lo tienen vivo, y todos hemos sido mártires de estas mangas de crápula, perseguidores y sinvergüenzas, que ahora lo único que están buscando es su impunidad o volver para seguir persiguiéndonos, por haber hecho Atucha, por haber hecho Yacyretá, por haber puesto 2 satélites en órbita, y cuando digo haber me refiero al conjunto del equipo de gobierno, por haber recuperado YPF y el correo. Sí, sí, sin duda la planificación estratégica de Julio de Vido ha sido la más extraordinaria de toda la historia de Argentina, ¿no? Y ya que el arquitecto Julio de Vido está mencionando a otros presos políticos y a cierto progresismo, entre comillas, yo recuerdo que cuando tratamos ampliamente en Radio Independencia la prisión de Angelina Lesiux, la ex intendenta de un pueblito de Perú Corrientes. De la provincia de Perú Corrientes. De Corrientes, que precisamente tuvo mucha participación su esposa, la doctora Minichelli, ¿no? Porque nosotros no hacemos discriminación, para nosotros todos fueron perseguidos. Y no nombrarlos a todos, o nombrar el colectivo sin nombrar a ninguno, es lo correcto, porque cuando uno nombra a algunos sí, y a otros no, parece que algunos hubieran sufrido menos, parece que algunos serían un poco más culpables que los otros, inclusive estas cuestiones de festejar fallos, que la verdad estamos de alguna manera convalidando a una justicia que no hace lo correcto, que no procedió correctamente con nosotros, y si hubiera procedido correctamente con nosotros, no está procediendo correctamente con los delincuentes del macrismo. Sin duda, sin duda. Entonces no hay que festejar tanto. Yo lo que creo que hay que estar tranquilo y viste, bueno, que teníamos razón, yo no tenía duda, no necesitaba el fallo del TOF 8 para saber que Stecher es inocente o que Cristina es inocente, y entre ellos dos a todos los demás. No voy a nombrar ningún otro, porque si no, estamos haciendo lo mismo. Me voy a olvidar de alguno. No, bueno, pero sabemos sabemos muy bien cuál es la intención, ¿no? Me gustaría una reflexión final de tu parte. Tenemos poquitos minutos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, el arquitecto Julio de Vido pudo hacer el plan que propuso Argentina, porque Argentina tenía plena soberanía de su política económica. Recordemos nosotros que fue el gobierno de Néstor Kirchner, después de 50 años de dominio del Fondo Monetario Internacional, desde 1956, con ese famoso plan Previs, hasta el 2006, que se sacó al Fondo Monetario Internacional encima. El arquitecto Julio de Vido pudo realizar exitosamente el plan de obras públicas, porque Argentina fue soberana y los recursos que usaba los usaba y los destinaba de acuerdo a lo que el gobierno entendía que debía hacerse. Por eso se hizo ese plan. Hoy es imposible hacerlo porque volvemos a estar sujetos a los condicionamientos que nos pone el Fondo Monetario Internacional. Horacio Robelli, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, por invitarme. Un gusto escucharlo al arquitecto Julio de Vido. Arquitecto, como siempre, una vez más, agradecido en alma de su presencia, del esclarecimiento que nos trae su palabra siempre, ¿no? No, un honor para mí y sobre todo también el orgullo de haber compartido esta charla con Horacio, que le mando un abrazo enorme. Y un abrazo para Feletti, porque sé que él lo ve y yo tengo un aprecio muy grande por Roberto. Bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Los esperamos el viernes próximo, también a las 16 por aquí, por la televisión sindical. En la semana que está comenzando tendremos un 12 de octubre. Les pido por favor a las maestras, a los docentes, no le mientan a los chicos, díganles la verdad.
porque mentirles la historia a los chicos es la peor traición a la patria. La historia es eso que las generaciones tienen a disposición para saber cómo componer su realidad y cómo cambiar su futuro. Muchas gracias, un abrazo grande.